Hola, mi nombre es Dailey Fernández González, soy historiadora del arte, curadora y profesora del Máster de Estudios de Comisariados del Museo Universidad de Navarra. Esta ponencia trata sobre una línea muy concreta del arte contemporáneo que se centra en la acción co-creativa realizada con comunidades o grupos concretos de personas. En estas prácticas, los artistas exploran diferentes metodologías participativas para invitar a las personas a imaginar juntos una realidad más justa desde el espacio simbólico del arte y sus posibilidades creativas. Estas formas de hacer, como veremos, tocan muchas de las problemáticas más urgentes de nuestra sociedad contemporánea. Y es que, como esta frase de Guy Debord indica, muchos artistas conciben su práctica o en general el arte como un espacio seguro de ensayo de otra realidad posible, como un ejercicio también político de reorganización de la esfera social. Pero ¿qué implica este enfoque de la creación artística con respecto a la manera más tradicional de entender el arte como objeto acabado? ¿Necesitamos nuevas categorías estéticas para explicarlo? ¿Cuáles son las motivaciones que están detrás de estas prácticas? ¿Qué metodologías se emplean para desencadenar estos procesos? ¿Qué casos de estudio podemos encontrar en los diversos contextos de Latinoamérica y España, menos atendidos en la literatura anglosajona y del norte de Europa sobre este tema? Estas son algunas de las preguntas que motivan el estudio de estas prácticas dentro de la disciplina de la historia del arte. Este simposio nos invita a pensar cómo el arte, la cultura y los procesos creativos pueden ser motores de resiliencia comunitaria. Por tanto, esta ponencia parte justamente de esa pregunta: ¿qué pasa con el arte que no se limita al objeto, sino que se convierte en proceso compartido, cuando éste se propone intervenir directamente en la realidad, pero sin abandonar la imaginación artística, sin dejar de entender el arte como un espacio de ensayo de lo posible? No pretendemos idealizar este tipo de prácticas desde una supuesta ejemplaridad ética. Nuestra intención más bien es la de explorar la complejidad estética y política que implican, en la medida en que se articulan desde la esfera de lo social. Estos son algunos de los contenidos que veremos después de esta introducción. Por ejemplo, qué entendemos por arte participativo, algunos casos que ejemplifican estas prácticas en Latinoamérica y España, y posteriormente algunas consideraciones generales para terminar con las conclusiones. Entrando en materia, ¿qué es el arte participativo? ¿Qué podemos entender de esta práctica? ¿De dónde nos viene? ¿Cuál es su raíz? Bueno, la apertura social del arte, promovida sobre todo por las vanguardias históricas, ha dado lugar de manera gradual a una línea de creación en la que los artistas buscan la participación directa de grupos de personas o de un público amplio en el proceso artístico. El arte participativo, tal como lo entendemos en la actualidad, no solo agrupa diversas prácticas sociales y políticamente articuladas que requieren la creatividad del público, sino que también pueden interpretarse como resultado del pensamiento y de la cultura moderna y contemporánea. Desde esta perspectiva, entendemos el arte participativo como una vertiente estética de la crítica moderna orientada a la gestión de lo común, la producción colectiva de conocimiento y de experiencia estética derivada de la acción creadora. Este esquema muestra algunos de los principales teóricos anglosajones y del norte de Europa, y también españoles y latinoamericanos, que han seguido de cerca la historia de estas prácticas artísticas, así como algunas de las categorías que han propuesto para su análisis. Por una cuestión de tiempo no nos vamos a meter a abordar cada una de ellas, pero bueno, este es muy rápidamente el marco del estudio. Partiendo de este enfoque, pasamos ahora a los casos de estudio centrados en estas iniciativas artísticas. Frente a la crisis ecológica, por ejemplo, Basurama es un colectivo madrileño fundado en el año 2001 por arquitectos y artistas enfocado en la reutilización de residuos y la crítica al consumo masivo y a la cultura del desecho. Ha desarrollado intervenciones artísticas, talleres y obras públicas de diversos países con el objetivo de transformar espacios y conciencias a través del arte y la sostenibilidad. Con este proyecto en concreto, Autocoles, iniciado en el año 2013, Basurama busca aprovechar al máximo los patios escolares, utilizando materiales desechados como neumáticos y pupitres viejos. Además de proponer esta acción de reciclaje, el colectivo se interesa en este caso por el merme de las funciones que han sufrido los patios de colegio en las últimas décadas. Ante estas circunstancias, Basurama propone y guía procesos de codiseño con las comunidades educativas, donde alumnado, profesorado y familias colaboran en talleres de autoconstrucción. En este proceso colectivo de reutilización de materiales y espacios, mayores y pequeños pierden el miedo a usar herramientas y a construir sus propios entornos. Desde Argentina a la Plástica, organización artística y ambiental fundada en La Plata en el
año 1991 trabaja con comunidades costeras y fomenta la creación de redes internacionales para abordar problemáticas ecológicas y sociales desde el arte. Desde este enfoque dirigieron la iniciativa Derrame Shell del 99, respondiendo al grave derrame de crudo ocurrido en el Río de la Plata en ese año por parte de la compañía Shell. Como respuesta a la plástica, reúne artistas, naturalistas, junqueros y activistas, impulsando exposiciones, informes, acciones públicas con metodologías participativas. A estas iniciativas llegaron a sumarse más tarde el gobierno municipal y la UNESCO. Todo el material recopilado los lleva a realizar acciones de denuncia como la exposición Doble Estándar presentada en Holanda y el informe Falling the Challenge de Oil Shell Report. Finalmente, el grupo de investigación consigue llevar a juicio a la compañía en la Corte Suprema de Justicia del Tribunal de La Haya y gana el caso. Otra problemática que preocupa y ocupa a los artistas es el acceso a la cultura y a la información, así como la utilización de los medios de comunicación para fines sociales. Docuperú, por ejemplo, es un colectivo fundado en el año 2000 por el documentalista puertorriqueño José Balado y jóvenes cineastas formados en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El proyecto, que cuenta en la actualidad con cerca de 350 documentales, fue concebido 2 años después de que Alberto Fujimori renunciara a la presidencia tras años de violencia y represión, ante la necesidad también de que las comunidades construyeran sus propios contenidos y a través de ellos sus propios modelos de autorrepresentación. La metodología de Docuperú se basa en talleres donde los propios habitantes aprenden a manejar cámaras y a construir narrativas desde la subjetividad, la memoria y el intercambio de saberes. Los documentalistas no se conciben como especialistas o maestros que imponen su técnica y su equipo tecnológico. Más bien proponen un tipo de trueque de conocimientos y experiencias, considerando al otro como experto en su propia realidad cotidiana. Por otra parte, Alfredo Yar, artista y arquitecto chileno radicado en Nueva York, propuso en el año 2000 el proyecto de Skoghall con Hall. Esta iniciativa se llevó a cabo en la pequeña localidad de Skoghall, Suecia, que no contaba con ningún museo de arte. Para esta ocasión, Yar se basó en el concepto de arquitectura efímera y construyó un pabellón de papel y cartón con el objetivo de albergar una exposición colectiva durante un solo día. Una de las premisas de Yar para este proyecto era que los artistas invitados a la exposición desarrollaran proyectos participativos con los residentes locales, con el fin de establecer un vínculo significativo con el espacio. La exposición y el museo efímero fue todo un éxito. Sin embargo, el plan de Yar era quemar y destruir el museo después de las primeras 24 horas de su inauguración, lo que generó una polémica considerable entre los residentes de la comunidad. La destrucción del pabellón generó un diálogo sobre la importancia de la cultura en la comunidad, haciendo que los habitantes reflexionaran sobre su valor y la necesidad de estos espacios dedicados al arte. 7 años después, felizmente, Yar fue contratado para realizar el proyecto de forma permanente. La libertad e igualdad de género también ha sido una problemática abordada y vivida por muchos artistas. Serigrafistas Queer, por ejemplo, son un colectivo gráfico activo desde 2007 que realiza acciones públicas y talleres participativos desde una perspectiva queer y feminista. Se alejan de la concepción de la serigrafía como técnica y de la impresión como objetivo final para concentrarse en todo lo que sucede en el proceso, es decir, las colaboraciones, la puesta en común, la realización de tareas específicas, las ideas que generan nuevos proyectos. En sus talleres han participado con grupos de estudiantes, universidades, organizaciones políticas, etc. Para la pasada documenta de Kassel del año 2022, este colectivo propuso el proyecto Rancho Quiz, una especie de arquitectura efímera realizada con estructuras de madera y banderas realizadas con diversos colectivos de Argentina y también de la ciudad alemana. Ubicado en el espacio público, en un terreno baldío de los suburbios del barrio de Bettenhausen, cerca de un hostal que funciona como un centro de refugiados y un bar, el Rancho Quiz pretendía ser un sitio de encuentro para lecturas, talleres y estampas colaborativas, resignificando así el espacio urbano y creando un sitio seguro para esta comunidad. Por su parte, Mujeres Creando, un colectivo que se autodefine como anarcofeminista, fundado en el año 1992 en La Paz, Bolivia, por las activistas Julieta Paredes, María Galindo y Mónica Mendoza, es conocido por sus mensajes anticapitalistas difundidos mediante grafitis, acciones directas y performance. El colectivo también ha publicado un periódico independiente y hasta fundado un programa de radio de interés público. En 2009 convocaron al Parlamento de las Mujeres en medio de los actos del golpe de Estado en Bolivia. En él, más de 40 participantes se reunieron sin jerarquías
generando un diálogo político y simbólico en momentos de emergencia política y de incertidumbre sobre el futuro del país en medio de las acciones violentas que se desarrollaban en la ciudad. A las participantes se les invitaba a hablar en voz alta en intervenciones de no más de 3 minutos en el escenario del cine donde se reunieron para responder a una pregunta: ¿qué es la democracia? Por otra parte, las ciudades y cómo se diseñan sin la participación muchas veces de quienes las habitan también han sido intervenidas por los artistas. La cuestión del acceso a la vivienda digna también se ha visibilizado desde el arte. Así, por ejemplo, lo evidencia el proyecto A la Casa de Rosa, desarrollado en el año 2003 por el artista cubano René Francisco Rodríguez. En uno de los barrios más pobres de La Habana, en Romerillo, René Francisco reconstruyó junto con vecinos del lugar la Casa de Rosa, una señora de 83 años. Rosa fue la persona elegida por medio de una encuesta que René Francisco organizó entre los habitantes del barrio para encontrar a las personas más necesitadas y al mismo tiempo más comprometidas con su comunidad. Posteriormente, los vecinos también se implicaron en las labores materiales y en la reparación colectiva del hogar. De esta manera, el artista utilizaba la ayuda económica ofrecida por una beca artística recibida en Alemania y los recursos de las instituciones implicadas para ayudar a resolver el problema de la vivienda real y activar redes de colaboración en el propio barrio. Otro ejemplo es el del arquitecto sevillano Santiago Cirujeda, quien fundó en 2003 la Oficina de Arquitectura Recetas Urbanas. El colectivo enfoca su trabajo en la reutilización de espacios y materiales para construir estructuras temporales útiles para la comunidad, promoviendo la autoconstrucción y la colaboración comunitaria. En el proyecto Cubas del año 1997 proponen nuevos usos para estructuras y objetos que usualmente se encuentran en el espacio público, de manera que, por ejemplo, en este caso, un contenedor de escombros se convierte en una base para un balancín donde podían jugar y coincidir los más pequeños del barrio. El fenómeno de la migración es otro de los temas que reclama una atención urgente en nuestras sociedades actuales. La artista cubana Tania Bruguera es una de las más citadas en cuanto al arte participativo y activismo se refiere. Atendiendo específicamente a este problema, la artista promueve entre los años 2010 y 2015 en la ciudad de Nueva York el Movimiento Inmigrante Internacional. Y mediante la creación de vínculos entre comunidades locales, internacionales y el trabajo con organizaciones de servicios sociales, etcétera, se examinaron las crecientes inquietudes sobre la representación política y las condiciones que enfrentan los inmigrantes. Se trajo a la comunidad mediante talleres también, eventos, acciones y alianzas con organizaciones y servicios sociales y de inmigrantes. Como último ejemplo, podemos mencionar a la artista catalana Núria Güell, quien en su proyecto Ayuda Humanitaria decide poner su propio cuerpo y el de participantes seleccionados para revelar la ineficacia de los procesos burocráticos tanto cubanos como españoles que condicionan la entrada y la salida a estos países. Este proyecto pone en tensión y cuestiona las políticas migratorias y llega al punto no solo de cambiar realmente la vida de una persona. El artista se casa con este cubano para que pueda recibir la nacionalidad española, sino de la propia artista, dejando en evidencia lo absurdo y lo ineficaz de muchos de estos procedimientos burocráticos. Ya pasando al apartado de discusión, podemos decir que los casos que hemos presentado forman parte de una línea de creación del arte contemporáneo que busca incidir de manera decisiva en la realidad a través de metodologías participativas. Los artistas ofrecen sus habilidades, es decir, la imaginación, la creatividad y el potencial simbólico del arte para potenciar la autonomía de los individuos y de las comunidades en la resolución y gestión de conflictos cotidianos. Las motivaciones van más allá de posicionamientos ideológicos, sino que, como expresa el historiador del arte Paul Ardenne, tienen que ver sobre todo con un compromiso humanitario. Desde una lectura estética podemos decir que hay una subversión de los roles. El artista ahora es un organizador de situaciones varias, facilitador, mediador. El público ahora se incita a que cree junto al artista estas acciones, ¿no? Que forme parte de esa responsabilidad de creación, mientras que la obra es un proceso compartido que se activa y adquiere sentido en los momentos del encuentro. Metodologías, muchísimas hemos estado viendo, ¿no? Procesos cuidadosamente estructurados desde el codiseño, procesos participativos más libres, implementación de arquitecturas efímeras, eventos o procesos catárticos, como es el caso de que se dan Mujeres Creando, o iniciativas que emulan instituciones y organizaciones políticas para desde ahí entonces hablar de los vacíos de representación, como el caso de Tania Bruguera y Núria Güell. Conclusión, sí, para concluir, pensamos que las prácticas participativas que se han presentado evidencian el interés latente de los artistas por hacer del arte
un espacio para el pensamiento crítico, de ensayo de realidades alternativas, pero también de encuentro, acompañamiento, gestión de lo común y catarsis colectivas. A pesar de la diversidad geográfica, temática y de los medios artísticos empleados, hay patrones distinguibles: la reactivación del espacio público, el cuestionamiento de la autoridad institucional, la horizontalidad metodológica y la creación de redes afectivas. No están exentas para nada estas prácticas de contradicciones, enfrentan presiones ideológicas o incluso son susceptibles a la instrumentalización. Pensar que es posible la transformación de la realidad, que somos capaces de autodeterminarnos desde el ejercicio de la libertad y la racionalidad, forma parte de nuestra propia cultura moderna y contemporánea, que es también ya hoy una cultura participativa, como la define Henry Jenkins. Ensayar lo posible, como hemos visto, más que una metáfora artística, es una práctica que busca ser lo más real posible y con la que están fuertemente identificados estos y tantos otros artistas. También esta frase yo creo que resume y cierra lo que hemos estado viendo. Gracias por vuestro tiempo. Quedo atenta a comentarios y preguntas. Saludos.